Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Reyes, soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá y hoy te voy a contar un poco sobre el libro del autor Araúz Monfante, Celestino A. y Patricia Pisurno, 1999. Hoy vamos a hablar un poco sobre el capítulo 5 que trata sobre Estados Unidos e Inglaterra ante la independencia hispanoamericana del Congreso Anfictiónico de Panamá. Este capítulo consta de 4 puntos muy importantes, el cual vamos a tratar, acompañada de dos familiares que me van a ayudar a poder explicarte parte de lo que fue este capítulo. De las relaciones entre Estados Unidos e Hispanoamérica de 1800 a 1823. A comienzos del siglo XIX se subsistió un significativo aumento en el comercio de Estados Unidos con Hispanoamérica. Las áreas de mayor constante mercantil eran el del Caribe y el litoral atlántico sudamericano, sobre todo en Cuba y Venezuela. Desde finales del siglo XVIII, en el Río de la Plata cobraron importancia en las relaciones comerciales con los barcos estadounidenses y lo mismo ocurrió en Chile. Al despuntar el siglo XIX, las relaciones mercantiles y Estados Unidos en la América Española aumentaron considerablemente a raíz de las disposiciones adoptadas por la corona hispana, permitiendo el comercio neutral que se venían practicando a merced a la Real Orden de noviembre de 1787 y pese a las medidas que se establecieron para que de alguna manera mantener el monopolio español. Pregunta número 1. Y si comparamos las estadísticas según el crecimiento en el comercio, ¿cómo quedaría? Al comparar las estadísticas, se da que se ha notado un crecimiento en el comercio estadounidense con Hispanoamérica que ha aumentado el máximo. Está claro que el comercio de Estados Unidos con Hispanoamérica recaía entonces en el Caribe y en la costa atlántica de la América del Sur. Se comenzaron los contactos mercantiles en los puertos con Cuba y el comercio era mucho más significativo y en orden descendente. En el Río de la Plata, estos mercedes estadounidenses tuvieron que enfrentar en fuerte competencia británica. Se desarrolló un intenso comercio de esclavos negros que los barcos norteamericanos llevaban de África a Montevideo. ¿Qué consecuencias hubieron después del rápido crecimiento? Bueno, como consecuencia del rápido crecimiento al comercio de Estados Unidos con Hispanoamérica, lo cual constituyó el único punto entre las Américas, se establecen las primeras agencias gubernamentales norteamericanas en esa región. Y bueno, podemos decir que al concluir la revolución, estos agentes fueron expulsados o retirados y no fue hasta finales del siglo, a raíz de la Real Orden de noviembre de 1797, que propició el comercio neutral, cuando se establecieron las primeras agencias consulares estadounidenses en Nueva Orleans y La Habana. Se dice que a pesar de estos tempranos contactos comerciales, a principios del siglo XIX, Latinoamérica como tierra incógnita para Estados Unidos. ¿Qué nos dice Walker y a qué se debió esto? Bueno, Whitaker nos sostiene que el periodo comprendido entre 1810 y 1830 presenció el descubrimiento de América Latina, que por parte del pueblo de Estados Unidos, ello se debió a su opinión al carácter dramático de la larga lucha por la independencia hispanoamericana, que culminó con el rompimiento de las barreras de España y Portugal había levantado en torno a América Latina, así como la preocupación política que Estados Unidos por el destino de las nuevas naciones.
Bueno, me dice que esta es otra pregunta. ¿Cuál fue una de las consecuencias en la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos en 1982? Bueno, una de las consecuencias de la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos en 1812 fue la sensible disminución del comercio en este último en América Latina, en razón del hostigamiento que se vieron sometidos los barcos norteamericanos por parte de la Armada Británica. Mientras tanto, Inglaterra, en su condición de aliada de España, obtuvo privilegios comerciales que le beneficiaron en gran medida y que además de ello le permitió consolidar su influencia política en la codiada región. ¿Qué es la neutralidad? Bueno, la neutralidad es como que no va en ambos campos, solo se enfoca en llevar el orden en ambos, tener el mismo porcentaje para ambos, llevar un solo control, no ir a favor de ni. Respecto a tu pregunta, ¿con qué es la neutralidad? Se debe a que siempre hemos dicho de que neutral, 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 y esto es porque en la neutralidad de Estados Unidos funcionaba de tal modo que beneficiaba a los insurgentes más que los realistas, y en rigor muy pronto dieron pruebas de que se deseaba que funcionase de esta manera, en otras palabras, que no era estrictamente imparcial, sino decididamente beneficia hacia los insurgentes. Aunque con posterioridad el Congreso promulgó otras leyes en 1817 y 1818, poniéndole trabas a la obtención de armas y barcos de guerra a los beligerantes, la primera permisión nunca se revocó. ¿Qué me dice de la doctrina Monroe? Bueno, dentro de la doctrina Monroe se habla de que este es un documento que estaba dirigido contra Rusia para enfrentar sus pretensiones en la costa noreste de Norteamérica y para frenar sus pretensiones en la costa noreste de América y al resto de miembros de la Santa Alianza e incluso en un llamado atención a Inglaterra. De este modo se invocó el principio de no colocación que se hizo extensivo el resto del continente americano, a fin Gran de que no Bretaña y sus estuviese relaciones con sujeto a los Hispanoamérica en designios europeos. 1800-1825. Al igual que Además, Estados el Unidos, los mensaje de intereses de Gran Monroe Bretaña en se América Latina eran expresó el rechazo particularmente de a toda naturaleza información económica. En europea. El consecuencia del continente 12 de diciembre de americano y estadounidense 1804, reiteró, España a dejó su su vez, aparente neutralidad y declaró la su guerra a tradicional Inglaterra. posición de neutralidad o de no inmiscuirse en los asuntos del viejo mundo. Ya te digo que neutralidad se habla de que es no estar yendo a favor de un campo, sino ir en ambos y llevar un balance. Ahora vamos a hablar un poco sobre el punto 3. Este punto nos habla de Panamá entre la lealtad a España y los planes de liberación foráneos. En el siglo XIX la economía del Istmo de Panamá era precaria. Pronto la misma se reactivó gracias a las medidas adoptadas por la corona española, permitiendo el comercio con los países neutrales. El Istmo de Panamá estuvo entre los objetivos de expedición extranjeros con el propósito de liberarlo del dominio español, como fueron los casos de las
excursiones de Benito Allí, mientras Chasseus virrey Benito y en Pérez obtenía fuertes 1814 y sumas de los Gregorio hombres de MacGregor, negocios locales, se hacía 5 la años vista gorda después. ante el desmedio Este contrabando último procedente de logró Jamaica y apoderarse de Curazao, al Portobelo, tiempo pero que no amplía pudo el intercambio sostenerse por mucho mercantil tiempo. con los lejanos puertos del Pacífico sudamericano. Así, Mientras tanto, a en finales de marzo de 1808, el 1819, gobernador una de Panamá, expedición bajo Juan el Antonio de mando la de Mata, Gregor abrió las MacGregor puertas de ocupó Chagre la a isla las de San Andrés. Su transacciones principal mercantiles con objetivo era Jamaica apoderarse y de muy pronto Portobelo y Río Portobelo Hacha se en la sumó Nueva a tales Granada. actividades. MacGregor no tuvo En éxito. consecuencia, la obtención de rápidas ganancias por parte de los comercios ismeños que en su mayoría estaban aglutinadas en el cabildo. Bueno, dígame ahora usted qué opina de este punto que acabamos de tratar. Los intereses de colonización por el poderío se pasaban de Sudamérica y llegaban a Colombia. Y ahí donde empieza a nacer el interés. Ahora por América Central, y desde ese punto comenzó el interés por Guatemala. Y entonces empezaron a querer conquistar el área, pero el larismo de Panamá es un estado regido bajo las autoridades de España y la región de Colombia. Era interesado en ayudar a Panamá, independizarse de Colombia, pero estaba interesado más que nada en el área comercial de Panamá, pero al final ninguno interfirió. Sí, claro, y también se sabe que por los propios colonos panameños fueron los que consiguieron su independencia de España, y en cuanto a esto se independizaron a Colombia, además de que se formaron los primeros puertos como el de Portobelo, que fue el más comercializado, ya más activo del continente. Hay un gran punto de desembarque y embarque de mercancía, y ya rodeaban las ideas de que era importante tener una ruta que contara con la distancia entre ellos, y es de ahí donde se nace el pensamiento por el interés de la construcción al canal. En el cuarto punto vamos a hablar sobre la rivalidad anglo-estadounidense en el Congreso Anfictiónico de Panamá y la actitud de Bolívar. Desde 1815, en su exilio a Jamaica y ante el retroceso de los movimientos revolucionarios en Hispanoamérica, Bolívar se refirió a que se podría entregar el gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para construir allí canales interoceánicos y fomentar el comercio universal. Bolívar no era partidario de Estados Unidos para que participara en el Congreso Anfictiónico de Panamá, por lo que, a juicio de Bolívar, Hispanoamérica estaba destinada a sucumbir al exterminio en aquellos tiempos difíciles. Una nación poderosa no le brindaba su apoyo. Fecha del 6 de septiembre de 1815, mejor conocida como la Carta a Jamaica, que constituye una de las muestras más fehacientes de la capacidad analítica de Bolívar. Incluso profetizó con bastante acierto sobre el destino de los distintos países hispanoamericanos. Aunque la idea central del documento era la unidad del Nuevo Mundo, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Vemos pues que Bolívar, en una fecha tan temprana como 1815, resaltó la importancia del Istmo de Panamá en dos aspectos: como posible centro de comercio mundial a través de un canal interoceánico bajo los auspicios del Imperio Británico, y punto medular para la discusión con los problemas mundiales. Poco después
Deseoso Bolívar de obtener el reconocimiento de la independencia, la libertad y la soberanía de la República Colombiana, el propósito fundamental de esta misión era concertar un definitivo tratado de paz con España, y para ello podía ceder el Istmo de Panamá a cambio del departamento de Quito si esto se incorporaba a Colombia. Pero esta comisión resultó un rotundo fraude. Es un hecho conocido que el Congreso Anfictiónico se llevó a cabo en la antigua sala capitular del convento de San Francisco el 12 de junio al 15 de julio de 1826. A los legados estadounidenses también se les autorizó estimular a los nuevos estados para que rechazaran los intromisios europeos, tanto en el aspecto económico como un sistema de gobierno. A pesar del fracaso del Congreso Anfictiónico, el comisionado británico supo aprovechar la ausencia de sus homólogos norteamericanos para granjearse la buena voluntad de los plenipotenciarios y determinar hasta qué punto se inclinaba hacia los Estados Unidos, así como la imposibilidad de una expedición para independizar a Cuba. Si bien no tuvo éxito en su política conciliatoria favorable a España. Ahora díganos usted, ¿cuál es su opinión ahora en el punto 4 sobre lo que acabamos de tratar? Se puede hablar de la independencia que ha logrado ciertas regiones del continente, que ya no presenta países como Guatemala, que aquel entonces abarca territorios como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, entre otros, que abarcan distintos territorios bastante extensos, y vemos cómo Bolívar preso envía cartas a sus compatriotas del continente, donde resalta la importancia que ven en el Istmo de Panamá, y resalta sobre todo entre que Panamá y Nicaragua sería una gran opción para la construcción del canal, y vean un desarrollo económico en la región, el cual puede ser impulsado para el desarrollo de la región independiente, y que cuando salga de la prisión ya en 1826 se invita a todos a un congreso que se conoce como el Congreso Anfictiónico, que se lleva en la ciudad de Panamá, donde establece normas que van a regular en tránsito y intercambios comerciales. Y que participó con la presencia de todas estas regiones, excepto la de Estados Unidos, que no participó ya que no veía tan favorable el desarrollo económico de su país este Congreso, pero mandó algunas representaciones no directamente. Y se puede hablar del sueño que mantuvo Bolívar para querer unir a las regiones en uno solo. Más adelante se conocería como la Gran Colombia. Muchas gracias, espero hayan podido comprender al igual que nosotros y puedan ampliar más su conocimiento con este video.